buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar de un tema que preocupa mucho, especialmente a los padres y madres, así como a los profesores. Estoy hablando del acoso escolar, que parece que rompe fronteras y ya no solo se queda en los centros educativos. Pero de todo esto nos va a hablar con todo detalle Emilio Tresgallo, doctor en pedagogía y especialista en acoso escolar, además de haber sido profesor del Colegio Compañía de María y estar ahora trabajando también en la universidad ayudando a esos máster, creo que es así, me comentaba anteriormente, Sí, ¿verdad, Emilio? Muy buen trabajos de fin de máster de fin de máster, de Emilio. la Universidad Internacional de Valencia. Emilio Tresgallo, muy buenas noches y gracias por Muy venir. buenas noches, gracias a vosotros. Les comentaba que vamos a hablar del acoso escolar porque ha estado muy centrado en esta materia, ha publicado sendos libros, hace menos de mes y medio publicaba su último trabajo, Terpeno. Vamos a empezar con él, en el que visibiliza pues el bullying. ¿Qué me puede contar exactamente de este libro que nos vamos a poder encontrar en el interior de él? Bueno, pues Terpeno es una novela que comienza con un presunto caso de tráfico de contrabando, narcotráfico de contrabando, en concreto de cigarrillos de rubios, ¿no? De tabaco rubio, ¿no? Pero eso en realidad es una disculpa para introducirnos en el tema del acoso escolar, que es un poco lo que trata. Entonces, Terpeno es una novela de acoso escolar y además es una novela pedagógica. ¿eh? Mm. Hay, digamos que, tres personajes, que son tres niños, que realizan no solamente la actividad escolar a la que van juntos cada día en el pueblo, sino también, pues, digamos que su ratos de ocio, ¿no? Que son Terpeno, que es el protagonista, Jasper, es un niño que admira a Terpeno, ¿verdad? Y el compañero Bruno. Aunque usted es afincado en Ferrol, este libro transcurre en su tierra natal. Pues sí, transcurre en mi tierra natal y me parece que es un homenaje a mi tierra, en concreto a la playa de los Caballos de Cuchía, que pertenece al Ayuntamiento de Miengo, donde yo me he bañado, he cogido pulpos, bueno, he realizado múltiples actividades cuando era niño, ¿no? Y me parecía interesante situarlo en mi tierra natal de Cantabria, a la que quiero tanto, aunque llevo ya pues 41 años aquí en Ferrol y bueno, pues tengo muchísimas amistades y gente que me quiere mucho. Sin embargo, pues cuando veo algún programa de Cantabria, pues bueno, noto ese gusanillo de la tierra, ¿no? ¿A quién va dirigido este libro? ¿Quién puede leerlo? Bueno, pues ese libro lo pueden leer prácticamente todo el mundo, ¿verdad? En principio lo pueden leer niños de sexto curso de educación primaria, ¿vale? De secundaria, bachillerato, FP y por supuesto, pues bueno, pues adultos también. ¿Por qué? Pues porque pueden recordar, digamos que esa niñez, ¿no? Que aparece ahí reflejada en estos compañeros que acabo de citar ahora, Terpeno, Bruno y Jasper, ¿no? ¿Qué objetivos ha marcado con respecto a aquella persona que coja estos libros y lea esas páginas? ¿Qué quiere dejar, qué huella quiere dejar en aquella persona una vez finalizado el libro? Bueno, pues en definitiva, la huella que quiero dejar es que el acoso no es cosa de niños, el acoso puede matar, ¿verdad? El acoso no es como un virus que viene, realiza su función maligna normalmente y desaparece, sino que el acoso puede traer y dejar múltiples secuelas a lo largo de la vida de una persona. De hecho, pues a veces hablo con víctimas. El otro día hablé con una de ellas, que tiene pues 35 años aproximadamente, y había sufrido acoso porque era gordita, era una chica, y me decía que todavía tenía secuelas. Por tanto, el acoso no es un juego de niños, es algo muy serio y puede matar. De hecho, el primer caso de una muerte que se produjo en España y que marcó un antes y un después fue el caso de Joaquín Ceberio, ¿vale? en el País Vasco. Joaquín sufría acoso escolar a diario y llegó un momento en que no podía soportar esta situación y un día quiso, bueno, alcanzar
esa libertad ansiada y se lanzó al vacío con su bicicleta. Evidentemente se despeñó. Es que en Galicia 1 de cada 4 alumnos sufre esto día a día. Es un dato bastante llamativo. Bien, no sé de dónde has cogido los datos, ¿verdad? Pero efectivamente en mi investigación, motivo de mi tesis doctoral, que la defendí pues, en el 2021 en la Universidad Internacional de, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pues llevé a cabo un estudio en las 4 provincias de Galicia, con una muestra nada despreciable de 1995 alumnos, por tanto estamos hablando de 2000 alumnos, de centros públicos y privados concertados. Y llegué a algunas conclusiones, y una de ellas es que el acoso escolar se producía pues dentro del centro educativo, también fuera, y se producían acosos tradicionales, como puede ser pues agresiones verbales, en un 28%, patadas y puñetazos en un tanto por cien de casi una de cada cinco agresiones, y dentro del centro educativo, en el patio de recreo se producían el 26,4%. Por tanto, esta era la realidad. 1 de cada 4 alumnos eran acosados en los centros educativos. ¿Qué ocurre? Pues que quizás este estudio tampoco igual se pueda extrapolar a toda España, pero realmente suele coincidir con los estudios tradicionales. La Organización Mundial de la Salud ya en el 2004 estableció un ranking ascendente desde el país que menos acoso sufría, que era Suecia, con un 12%, que eso ya me parece una cantidad importante, hasta aquellos países que tenían más, como por ejemplo Letonia, Lituania, entre el 40 y el 60%, una horquilla amplia. ¿Y España dónde quedaría? Pues España quedaría en el puesto 19 con un 24%. ¿Está aumentando el acoso escolar con el paso del tiempo o es que se refleja más a día de hoy? Vamos a ver, hay cifras contradictorias. Yo estos días, como no me cuadraban los datos, pues he estado investigando. Más llevo 20 años, pero aparte de eso estuve investigando, ¿no? Porque, por ejemplo, el estudio, pues ahora, en 2023-2024, llevado a cabo, el 6º estudio llevado a cabo por Mutua Madrileña y Fundación ANAR, nos están diciendo que el porcentaje de acoso escolar es de entre el 9 y el 10%. Las cifras no me casan, evidentemente. Si acudimos a la ONG Bullying Sin Fronteras, dice que el mayor porcentaje de acoso escolar se encuentra en España, que está a la cabeza del mundo. Luego, ¿dónde estamos? Pues Bullying Sin Fronteras dice que estamos en un maquillaje de datos. ¿Por qué sería eso? También he tratado de buscar razones, ¿no? Pues, hombre, está dentro, el acoso escolar, digamos, y la violencia está dentro de eso que conocemos como Agenda 2030, Objetivo de Desarrollo Sostenible, ¿vale? La meta 16.2, en la que dice que hay que terminar con cualquier tipo de violencia, véase violencia escolar, violencia sexual, etcétera, etcétera. Para ello se marcan unos plazos. Sabemos que cuando todo está tocado por la varita mágica de la Agenda 2030, pues a veces se dan pasos agigantados y quizás no sean del todo verídicos. Hablaba de ese estudio de los alumnos gallegos que sufrían el acoso escolar. ¿A partir de qué edad comienzan a poder sufrirlo? Bueno, pues fíjate, este tema del acoso escolar, digamos que en un principio se pensaba que comenzaban en el primer curso de secundaria, ¿no? Primero y segundo de secundaria, ¿verdad? En un estudio llevado a cabo por Piñuel y sus colaboradores, estamos hablando ya del 2006-2007, pues descubrieron que esto no era así. Por tanto, derribaron ese mito, porque era una especie de mito, ¿no? Y con una muestra de más de 20.000 alumnos en toda España, descubrieron que el acoso escolar se producía ya en los primeros cursos de educación primaria. Véase, por ejemplo, primero y segundo de primaria. Luego,
Esto es un hecho importante. Sin atender a la agenda esta que se marca 2030, ¿qué puede estar en las manos del profesorado o de las familias en este caso para intentar frenar este acoso que puede, como comentaba anteriormente, llevar a situaciones trágicas? Bueno, creo que en manos del profesorado yo diría que está recibir información, ¿no? Y formación. Yo creo que todavía falta mucha formación, empezando pues a veces por los maestros, ¿no? Yo también soy maestro, ¿no? Y reconocemos que a veces pues no es culpa de ellos, realmente. En ese sentido, yo creo que tienen a veces demasiadas tareas, se les está encomendando pues tareas de amanuenses, como se hacía antiguamente en el servicio militar, y entonces a veces tiene que realizar tantas tareas burocráticas que realmente no les queda tiempo para otras actividades, ¿no? Por tanto, yo diría que tres aspectos a señalar: formación, formación y más formación para el profesorado, porque todavía hay pues profesores que no saben distinguir si un problema de convivencia es motivo de acoso escolar. ¿Qué aspectos tanto las familiares como el profesorado tienen que poner en alerta de un alumno que pudiera ser víctima? Porque muchas veces la víctima no quiere comentárselo ni a los padres ni a los profesores y evidentemente el alumnado, el agresor, lo hace cuando no hay ni familia ni profesorado para poderlo llevar a cabo. Bien, esto es bastante frecuente, ¿no? Algunos estudios nos dicen ya desde hace tiempo que solamente un 7% de las víctimas se lo comentan a sus padres. Esto es grave, porque cuando un acoso se va prolongando en el tiempo, se cronifica. Por lo tanto, las consecuencias son muchísimo más graves, ¿no? Y Como más difíciles de señalaba, se intervenir, ¿no? llevan ya de por vida, no es algo que se recupere uno. En muchos casos sí, efectivamente. Y luego, ¿qué ocurre? Pues que hay que llevar a cabo una serie de intervenciones, pero tenemos pues algunos indicios que llamo yo. Yo en mi libro, en este, hablo de acoso escolar, hablo de indicios, ¿no? ¿Qué indicios puede tener una familia que no tiene por qué ser experta? Por supuesto que no es experta en educación, para saber si su hijo o su hija pueden estar sufriendo este problema, esta lacra en realidad. Pues en principio van a observar que sus hijos no quieren ir a clase, ¿verdad? Es decir, que esa zona, ese colegio, ese instituto, para ellos es algo negativo. ¿Por qué? Porque es un foco que les está perjudicando, evidentemente. Luego van a observar que van a bajar las notas drásticamente. Es decir, se encuentran algunos alumnado, que igual pues eran de sobresaliente y de repente empiezan a bajar las notas y comienzan a suspender varias materias curriculares. Luego este también es otro aspecto a tener en cuenta. Modifican sus hábitos de vida. Véase, por ejemplo, que empiezan a dejar de comer, pudiendo caer en la anorexia o bulimia, ¿no? Los trastornos del sueño son bastante frecuentes, es decir, chicos y chicas que no consiguen pues conciliar el sueño. De hecho, en mi estudio de Galicia, pues también encontraba sobre un 3 o un 4% que no eran capaces. ¿Por qué? Pues porque ciertamente eso es un problema que les ha invadido su intimidad, su vida, y por tanto no pueden ser felices, no les dejan realizar las actividades normales. También podemos observar que estos chicos, mientras el viernes por la tarde, que ya no tienen clase, el sábado y el domingo, hasta la hora de comer aproximadamente, pues son más o menos felices, entre comillas, ¿verdad? Porque también puede tener un acoso tecnológico, muy típico ahora, con inteligencia artificial, que es lo último, pues empiezan a tener lo que se denomina el síndrome del domingo por la tarde. ¿Qué sucede? Que a partir de ese momento que esos chicos pues tienen que realizar pues un repaso de las materias que van a tener al día siguiente para un examen, o simplemente pues que tienen que preparar sus cosas en su mochila, realmente empiezan a tener problemas, les empieza a doler la cabeza, les empieza a doler el estómago y demás, ¿no? Es bien sabido que todo lo que nos ocurre en nuestro interior a veces pues se traslada al estómago. Son, pues digamos que los aspectos llamados psicosomáticos, ¿no? De hecho, chicos que tienen una semana de exámenes, pues desayunan y devuelven el desayuno automáticamente.
Luego, estos son algunos de los indicios que podemos observar, ¿no? Luego, chicos que normalmente están muy pegados a pues a su teléfono móvil en realidad, ¿no? O bueno, por los iPad, ordenador, pero sobre todo el teléfono móvil, que ya es como un ordenador, pues entonces, ¿qué ocurre? No se atreven a abrirlo. ¿Por qué? Porque muchos de los acosos le llegan por vía, digamos, de internet, ¿no? O Como correo electrónico. señalaba en este libro que mostraba anteriormente, acoso escolar, los graves peligros de las redes sociales, pautas de intervención, lo que señalaba es exactamente eso, que el acoso escolar ya no solo se queda en el colegio, trasciende fronteras y está a lo largo de todo el día, por lo que aún esto agudiza la problemática. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hay que hacer con las redes sociales? La verdad que cada vez esto se va agrandando el problema. Bueno, para los que no hemos nacido en la era tecnológica, por ejemplo, en mi caso, ¿vale? Pues a mí me parece que las redes sociales son una maravilla, ¿no? Y un teléfono, un 5G, pues me puede conectar con todo el mundo. Pero, como todo, tiene sus aspectos positivos y su lado negativo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que enseñar a los niños a controlar esos teléfonos móviles. Voy a hablar ya, voy a reducirme pues a los teléfonos móviles, que son los que más suelen utilizar los chicos, ¿no? Bien, entonces esto, ¿qué sucede aquí? Bueno, pues estos chicos ya que han nacido en la era tecnológica, pues a veces no saben utilizarlos. Pero, claro, ahí viene ya también la familia. Entonces la familia, con ocasión de una comunión, con ocasión de un cumpleaños u otro evento, pues ciertamente comienzan a hacer regalos de este tipo. Y digamos que tanto los pedagogos como los psicólogos estamos recomendando que no se le dé un móvil, que no se le ponga un móvil pues tan impresionante, que es como, bueno, pues si hablamos de coches sería como una especie de Ferrari actualmente, ¿no? En manos de un niño de 8 o 10 años. ¿A qué edades debería de ser la edad idónea para entregar un móvil? A ver, es una buena pregunta, pero tampoco podemos decir que haya una Biblia que nos indique una edad. Sí que podemos decir que un chico puede estar preparado pues a los 14 años pues para tener un móvil con un uso adecuado que le puede beneficiar en muchos aspectos, pero sabiendo que también va a tener una serie de peligros. Pero también con un control parental, entiendo. Correctamente, efectivamente, debería haber un control parental. Para ello, ¿qué ocurre? Que la generación Z está muchísimo más preparada que sus progenitores. Entonces, este es el gran problema, ¿no? Eso es Y entonces, cierto. claro, cuando se están ofreciendo a veces charlas, yo por ejemplo el otro día, pues en una asociación ofrecíamos una charla sobre violencia de hijos hacia padres, la violencia llamada filioparental, pues nos encontramos con la triste realidad de que asistían los organizadores. No pudimos dar la charla, ¿no? Entonces quiero decir que cuando hay oportunidades, ¿no? Pues yo creo que los padres deben de aprovecharlas, ¿no? Con relación a eso, con relación al acoso escolar y demás, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hoy realmente los hijos tienen oportunidades, pero también tienen muchísimos peligros, ¿no? Una vez conocidos los peligros, una vez conocido que nuestro hijo o hija padece acoso escolar, vamos a ese tercer libro que también ha traído hoy, Poniéndole cara a la violencia, trabajar las emociones para su transformación. ¿Con quién y cómo hay que trabajar estas emociones? Que supongo que es algo muy importante. Una vez detectado el problema, como me comentaba anteriormente, intentar evitar que le lastre a lo largo de su vida. Bueno, a ver, poniéndole cara a la violencia, pues como se puede observar ya en la portada, es un libro que se va a trabajar el tema de las emociones para tratar de sacar todo ese lastre que pueda haber en una persona que está sufriendo violencia. Violencia desde una triple dimensión. Violencia de género, pues 48 víctimas ha habido este año, desgraciadamente. Violencia filioparental, que realmente
digamos, es el acoso de los hijos hacia sus padres, es una tiranía, ¿no? Es el llamado síndrome del emperador. Y esto ya no es nuevo, pero ciertamente a los padres les resulta muy difícil denunciar a sus hijos. ¿Por qué? Porque sienten vergüenza. Que tú le tengas que decir a alguien que tu hijo te está pegando, que te está dejando la cuenta cero, etcétera, etcétera, que estos son tipos de maltratos, ¿vale? Pues es bastante vergonzoso. Por eso no salen a la luz muchísimos más casos, pero aún así se conocen únicamente entre el 10 y el 15%. Y los que se han atrevido a denunciarlo ante la justicia, pues se han observado ya 5.000 casos al año, lo cual quiere decir que es un mínimo porcentaje de ese enorme vértice, de ese enorme iceberg que puede llegar a las familias, ¿no? Y por supuesto ya también el último aspecto que trata el libro es el del bullying, violencia de género, violencia filioparental y violencia escolar. Todo ello con 70 imágenes elaboradas por una pintora, me tuve que valer de una pintora de mi tierra, llamada Lucía Polanco, y que quisimos hacer unas imágenes en blanco y negro, a propósito. ¿Para qué? Para que puedan penetrar, digamos que de una manera más contundente en el interior de todas las personas, y así poder tratar de sensibilizar y tratar de revertir este fenómeno, que cada día es más creciente, desgraciadamente. Tenemos que ir finalizando esta entrevista ya, aunque me quedan muchas preguntas en el tintero. Para finalizar, me gustaría preguntarle, porque creo que está trabajando ya en otros proyectos. Bueno, pues sí, desde el 2022 que me retiré, bueno, el 2018 en realidad, que cogí el contrato de relevo, pues empecé a escribir y surgió el de acoso escolar. Digamos que nació 2 días antes de la pandemia, por tanto este libro pues ha estado encerrado muchos meses. A continuación, el de Poniéndole cara a la violencia, pues que digamos que salió a la venta hace un año, el día 9 de enero del 2024, y finalmente pues Terpeno, que es bueno, pues el tercer elemento de esta saga de acoso escolar, y nada, que tiene sobre 2 meses, ¿verdad? Y ahora está trabajando en algo, Bueno, ¿verdad? pues ahora estoy trabajando, sí, tengo también algún libro que, sabes que antes de decidir pues si se publica o no, tiene que pasar una revisión, pues en algunos muy estricta, como es el caso de Pirámide, que es un sello de Pirámide, que es un sello de Anaya, ¿no? Entonces, tengo ahí otro libro, ¿no? Tendremos más trabajos, por tanto, con los que Y poder estoy utilizar. trabajando ahora mismo pues con uno para enseñar a los chicos, pues sobre todo en secundaria y en adelante, a esquematizar, porque termina la secundaria y no sabe hacer esquemas. Por tanto, aprender a estudiar a través de esquemas Qué y mapas importante los conceptuales. esquemas, porque todo se Claro, basa en eso. claro. Por tanto, comienza un año con nuevos proyectos y en los que estaremos atentos de que den la luz. Emilio Tresgallo, ha sido un placer tenerle esta noche aquí en este espacio abierto. Continuaremos hablando de este asunto, el acoso escolar, que es muy importante y hay que evitar atajarlo lo antes posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Buenas noches. gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Antes de finalizar, recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube o en la radio Metro FM en la 90.6. Que pasen una feliz noche.